Hola mi gente, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Conversaciones sin Fronteras RD, donde hablamos de cosas importantes de manera relajada. Hoy tenemos un episodio para abordar un tema que es urgente. Es un tema que hace unos días, hace ya un tiempecito, se está debatiendo en el escenario de los medios de comunicación y en sentido general en la sociedad dominicana. Y no podemos dejar pasar por alto esta situación sin tocar el tema en nuestro espacio. Se trata de la migración haitiana en República Dominicana y hemos denominado este episodio como Fronteras Invisibles, migración, nacionalismo y discurso de odio. Y es que es importante que analicemos cómo hemos llegado a este punto, qué papel juegan los grupos llamados nacionalistas en esta situación y qué cómo podemos analizar el punto y la amenaza que pudiera representar toda esta situación para la democracia en la República Dominicana. Y yo quiero comenzar haciendo un poco de historia, un poco de reflexión, pero desde una mirada histórica, porque los pueblos que olvidan su historia son pueblos sin memoria y la memoria histórica es relevante para no repetir las mismas cosas, sobre todo aquellas que no son buenas. Y resulta que yo quiero comenzar recordando a mucha gente que anda por ahí diciendo cada cosa, que en términos de la relación dominicana y haitiana, ha habido hitos en la historia de nuestros países en que ambos países se han mostrado de manera solidaria, tanto República Dominicana con los compañeros y compañeras haitianos y haitianas, como los compañeros haitianos y haitianas con el lado de República Dominicana. Y hay un hito interesante surgido en el 1861, en el que se vio involucrado nuestro querido Francisco del Rosario Sánchez, uno de los padres de la patria dominicana. Y resulta que Francisco del Rosario Sánchez, durante esa gesta histórica, patriótica, se refugió nada más y nada menos que del lado haitiano. En el momento en que se luchaba contra esa anexión a España, que vivimos en esa época digamos, de la independencia dominicana. Mientras este padre de la patria tan venerado combatía frente a esa anexión española, recibió el respaldo nada más y nada menos que del pueblo haitiano, de haitianos y haitianas que le dieron refugio y que lo protegieron de la muerte en ese momento y en ese contexto. Otro hecho histórico importante también a recordar dentro de esa hermandad y esa solidaridad entre nuestros países sucedió en el año de 1863 durante el grito de Capotillo. Ese apoyo haitiano se manifestó de diversas maneras. Una fue aquella en que sirvió de refugio y de seguridad a los combatientes dominicanos que huían del ejército español. Estamos hablando de 1963. También se manifestó con el suministro de armas en ese mismo contexto, en ese mismo periodo, y de otros recursos que fueron suministrados nada más y nada menos que por el pueblo haitiano, fortaleciendo la capacidad de resistencia del lado dominicano. Y es que no es una ni dos de las acciones que hemos recibido en términos solidarios del pueblo haitiano. También podemos citar una más cercana, que es la de 1865, cuando el presidente de Haití, Jeffar, o Jeffrar, como también se puede pronunciar, envió un comisionado para mediar
en la guerra, buscando nada más y nada menos que la paz en el intercambio, y bueno, la paz y el intercambio de prisioneros durante la guerra de la restauración, la guerra restauradora. Esa migración haitiana ha sido parte de nuestra historia por muchas décadas, por muchas décadas. También puedo relevar, también puedo relevar que en 1965, durante la Guerra Civil de abril de 1965, donde lucharon nuestros combatientes, Francisco Alberto Camaño, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez y muchos otros, varios haitianos, tanto residentes como exiliados, se involucraron en la lucha, apoyando la causa constitucionalista que libraron los dominicanos y las dominicanas en ese contexto histórico, formando comandos en la ciudad fundamentalmente de Santo Domingo. Ese grupo de exiliados haitianos, muchos con experiencia militar, se organizó para apoyar la causa constitucionalista en la República Dominicana. Entre ellos quiero citar algunos, solo algunos de lo que pudimos levantar como información para compartirla con ustedes. Entre ellos está René Batiste, uno de los miembros del comando haitiano. También está, bueno, en el caso de René Batiste, debo decir que demostró sus habilidades con una bazuca que utilizó durante la gesta de la guerra civil de abril del 65. Durante la batalla del Puente Duarte específicamente, René Batiste. También puedo mencionar como Jacques Vieux Renoir o Jacques Renoir, poeta dominico haitiano, se unió a la causa constitucionalista durante la guerra civil. También Renoir es uno de esos personajes dominico haitiano que luchó con mucho fervor durante esa guerra de abril de 65. Me refiero a la guerra civil de abril de 65. Entonces, eh, generalmente cuando se están refiriendo algunas personas a la situación dominico-haitiana, suelen resaltar una serie de hechos negativos y lo resaltan obviamente con cierta intencionalidad no muy sana, digamos malsana, de destacar que los amigos, compañeros y hermanos haitianos siempre han tenido una intencionalidad determinada con respecto a la República Dominicana. Y ojo, la historia hay que contarla como fue y cómo se dio. Si bien es cierto que hubo algunos momentos de contradicción entre ambos países, también hubo momentos importantes de hermandad en los que los compañeros haitianos aportaron a la democracia y aportaron al proceso independentista de la República Dominicana. Y eso no se debe borrar, no se debe olvidar. Es importante también resaltar, dentro de todo este contexto histórico, que en el siglo XX y un poco antes también pudiéramos citar el siglo XIX, las relaciones dominico-haitianas han estado también marcadas por cómo muchos haitianos y haitianas fueron traídos al país para el corte de la caña de azúcar, trabajo que por mucho tiempo ha sido relegado a la población haitiana, por acuerdo entre gobiernos, pero también por decisiones del gobierno dominicano que tras necesitar braceros haitianos contrataba, le asignaba carnet de trabajo para que pudieran venir al país. Y todos sabemos perfectamente que esa migración auspiciada por el propio gobierno dominicano o por el Estado dominicano en distintos gobiernos contribuyó bastante a la economía de este país, de la República Dominicana.
Y como resultado de eso, obviamente, en los batalles que se fueron constituyendo durante todo ese proceso, quedaron personas cuya descendencia posteriormente fue adquiriendo la nacionalidad dominicana porque nacieron en suelo dominicano. Entonces, hay que llamarle a las cosas como son. Toda esa narrativa que se arma de establecer, de insistir en que hay una intencionalidad de parte de los haitianos y haitianas, refiriéndose al pueblo en su conjunto, de querer recuperar la isla, el lado de la isla que corresponde a hoy día a la República Dominicana, no es una cuestión que se pueda atribuir como algo cierto, porque decir que el pueblo haitiano es como decir mucha gente, ¿no? Es como citar, es como decir que el pueblo dominicano en su conjunto quiere ocupar los Estados Unidos, por ejemplo, o algo similar. O que el pueblo dominicano quiere ocupar el lado de la isla de Haití. Porque decir el pueblo es decir como demasiada gente, es decir que todos y todas estuviéramos en una intencionalidad de esa naturaleza. Entonces, solemos usar mucho una narrativa generalista o generalizadora de quienes tienen o no ciertas intenciones. Si bien es cierto que del lado de Haití se ha acuñado e insistido en temas similares, también del lado dominicano se ha acuñado y se ha insistido en un rechazo a esa población haitiana, fundamentado en, digamos que, narrativas que han sido creadas y que han sido escritas por sectores con intereses, sectores muy conservadores, con intereses muy marcados, que quieren mantener una hegemonía en la República Dominicana. Y ojo con eso, porque se ha escrito, y se ha escrito en puño y letra de esa hegemonía, de ese conservadurismo hegemónico que quiere hoy nuevamente levantar o seguir levantando esa voz de división, esa voz divisoria, de contradicción, contrapuesta, de antagonismo y demás entre ambos pueblos. Y hay que tener mucho cuidado con esa narrativa. Es importante también hablar sobre el tema de las deportaciones y de las detenciones que se han estado suscitando recientemente en la República Dominicana. En los últimos meses, según las informaciones que hemos visto, las deportaciones han aumentado en más de 114,000 personas haitianas expulsadas del país. Y dentro de esa población expulsada nos encontramos con mujeres en estado de embarazo o mujeres recién paridas. Y no hemos visto o hemos visto en los medios de comunicación acciones totalmente deshumanizadas contra esa población, que además es importante destacar que se trata de mujeres, de mujeres, mujeres negras y mujeres empobrecidas, porque lo cierto es, y es algo que uno observa en su zona de residencia, que a quienes tienen dinero, de esa misma población haitiana de la que tanto se habla, no se le trata, no se le da igual trato. Hay un tratamiento diferenciado entre quienes están aquí como migrantes también, con recursos, y quienes no lo tienen. Entonces, eh, también hay que ver ese lado de la moneda. Obviamente no estoy refiriendo con esto de que a esas personas, por los recursos que tienen, también habría que tratarle, ¿no? También hay que tratarle con dignidad. Lo que estoy llamando la atención es cómo no actuamos igual en función del poder adquisitivo que se tiene con la población a la que se está estableciendo que tiene que ser sacada del país porque son migrantes ilegales. Y hay alguien que dirá, bueno, pero esos que tienen están formalizados, están legalizados. Bueno, de repente sí y de repente también no.
Lo que quiero llamar la atención es que los tratamientos no son iguales en función de ese poder económico que se pueda tener. Y aquí hay un tema importante a llamar la atención en términos de lo que tiene que ver con la parte humana. La República Dominicana, y aquí quiero hacer otro llamado importante, es signataria de una serie de acuerdos internacionales referidos a el respeto a esos derechos humanos, comenzando por la Carta Universal de los Derechos Humanos. Somos signatarios. Y signatario quiere decir que República Dominicana validó esa carta, la suscribió, la sometió al Congreso de la República, la aprobó después de mucho debate y que los mandatarios de turno fueron y la firmaron y se comprometieron al firmarla a establecer políticas públicas coherentes con el respeto de esos derechos humanos de lo que habla la Carta de los Derechos Humanos. Entonces también es un tema de coherencia como nación, de coherencia como país en aquellos acuerdos que suscribimos y con lo que nos hacemos, de los que nos hacemos signatarios. Eso quiere decir que de esos acuerdos y bueno, y la Constitución de la República también habla de un Estado social y democrático de derecho. Entonces, las políticas públicas tienen que ser coherentes con ese postulado que tenemos en términos de los marcos normativos, de los marcos legales. Ciertamente, toda esta situación tiene un impacto en términos de la salud de las mujeres haitianas que vienen embarazadas a este país. Y aquí yo quiero también hacer el siguiente llamamiento y reflexión. Yo recuerdo que insistíamos mucho, nos quejábamos muchos en República Dominicana de cómo eran tratadas nuestras mujeres cuando se iban de la República Dominicana, por ejemplo, a los Estados Unidos, embarazadas. Muchas de nuestras mujeres se fueron embarazadas y se van embarazadas a los Estados Unidos con la intención de tener, de parir en los Estados Unidos. En términos de las deportaciones, en los últimos meses han aumentado. Ya estamos hablando de más de 114,000 personas haitianas expulsadas del país. Cuestión que ha sido denunciada por organizaciones de los derechos humanos como detenciones arbitrarias y separación de familias. Estamos hablando de familias que han sido deportadas y dejado sus niños y niñas en las casas solos y solas, porque lo han detenido en la calle o en los trabajos o en los colmados o cuando salen a hacer alguna diligencia. Eso genera también otro impacto, otra situación, y el hecho de que tenemos niños y niñas que se quedan en la orfandad en la República Dominicana. También está el tema relacionado a la salud, en el caso de las mujeres migrantes que que están embarazadas o recién paridas. Recientemente, en el día 22 de abril de este año 2025, la agencia F publicó que en un solo día en el país, en la República Dominicana, 87 mujeres haitianas embarazadas fueron detenidas y deportadas a su país. Y obviamente, y bueno, y tenemos dos casos emblemáticos. Uno es aquella chica, aquella mujer que dio a luz en el frente de un hospital, generando una escena de verdad horripilante desde el punto de vista humano. Y el segundo caso es la joven que murió en el Ceibo porque no se atrevió a ir a un centro de salud por el temor de ser deportada. Y al quedarse en la casa, dio a luz a su criatura y se generó, las mismas condiciones en que tuvo que dar a luz, tuvo un paro cardíaco. Pero eso no quedó ahí, sino que luego el levantamiento del cuerpo tardó prácticamente todo un día. Y a pesar de que fueron llamadas las autoridades para el levantamiento del cuerpo
y hacer el peritaje del lugar, pues esta chica pasó horas, a largas horas, luego de su muerte, en el espacio donde residía. Y esto debe llamarnos la atención porque estamos hablando de un tema humano y estamos hablando de cómo son tratadas estas mujeres embarazadas por su descendencia o ascendencia haitiana. Eh, eh, y bueno, nosotros y nosotras aquí en Dominicana nos hemos quejado mucho de los tratamientos que, sobre todo en tiempos atrás, se le daba a nuestras mujeres en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa, con respecto al tema de los embarazos. Y cómo muchas de nosotras, muchas mujeres nuestras, se iban a los Estados Unidos y a Europa para dar a luz y tener otras oportunidades, mejores oportunidades para sus hijos e hijas. Entonces, bueno, es como ponerse en los zapatos de la otra persona. La migración, siempre habrá una población, en términos de la migración, no solamente en el caso dominicano y haitiano, sino en toda la región, por ejemplo, de América Latina, el mismo Europa, África, que se desplaza hacia España, una migración de algunos países de África, por ejemplo. Todo el mundo lo que quiere es estar bien y mejorar sus condiciones de vida. Y los malos gobiernos, las malas políticas expulsan de manera inhumana a sus poblaciones para buscar mejores condiciones de vida. Y eso lo vamos a ver en todas las fronteras de todos los países. Aquel país que está en mejor condición económica siempre será el receptor de aquella población de los países que están en peor condiciones económicas. Es muy lamentable, la verdad, todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos viendo en términos de esa migración. Ahora, ¿qué es lo que debemos cuestionarnos? ¿Qué es lo que debemos cuestionarnos? ¿Cómo podemos garantizar esos derechos sin caer en discriminaciones o en discursos excluyentes? ¿Y en qué medida ha quedado ese proceso de regularización y de naturalización que se comenzó hace gobiernos atrás? También eso tenemos que verlo y revisarlo para ver cómo le vamos buscando solución a esta situación. Otro elemento que nos preocupa bastante es ese discurso de odio que se ha levantado y que se ha ido radicalizando de alguna manera en nuestro país a través de redes sociales, a través de medios de comunicación. Yo no creo bajo ninguna circunstancia que el pueblo dominicano en su conjunto y en su colectivo tenga esa mirada. Me queda muy claro que son grupos minúsculos que levantan esas narrativas porque o son xenófobos o porque son representantes de posiciones de ultraderecha que definitivamente se posicionan y que tienen un tema también de tipo racial y de negación de la negritud. Y de eso no me cabe duda. Ese lenguaje de odio no solamente se queda en palabras, ese lenguaje es el combustible definitivamente de una violencia que en los últimos años hemos visto cómo se puede ir incrementando. Y tenemos ejemplos de eso, la marcha reciente que hicieron organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, para conmemorar la gesta del 1965, la gesta de la guerra civil de 1965, fue el escenario de ataques por una serie de personajes que incluso agredieron a compañeros y compañeras de los movimientos sociales. Y hay que llamar la atención a esto, porque el Estado, el gobierno no puede quedarse ni al margen ni hacerse de la vista gorda con actitudes como esta. Fueron agredidas personas como Tajira Vargas, nuestra querida Tajira investigadora, una mujer con una historia en la República Dominicana de defensa de los derechos de los que menos tienen. También Narciso Isaconde, tuve la oportunidad de leer una nota que dirigía nada más y nada menos que al presidente de la República Dominicana, porque también de alguna manera hubo un intento de agresión contra Narciso Isaconde. Y el llamado de atención es mucho cuidadito, porque no estamos en épocas del pasado, de dictaduras, ¿no?
Se supone que no estamos, se supone que hemos superado todo eso y que estamos en un ejercicio de la democracia. ¿Qué quiere decir esto? Que la movilización social, que es una lucha librada y establecida en términos legislativos, es un derecho que nos ocupa a todos y todas. Y nadie, vistiéndose de nada, puede venir a querer entorpecer o torpedear esa democracia que hemos logrado. Cuidadito, mucho cuidadito con querer volver a recuperar viejos escenarios de bandas. Recuerdo yo perfectamente, aunque no lo viví, pero sí me la comentaron mis padres y mis hermanos y personas mayores que yo, esas bandas coloradas de épocas pasadas, el zinc de épocas de la dictadura de Trujillo. Entonces, ojo con eso porque no estamos en los mismos tiempos, ¿eh? No estamos en los mismos tiempos. La sociedad dominicana ha cambiado mucho. La sociedad dominicana ha madurado en términos de su democracia, que no es perfecta, pero que es democracia. Y la verdad es que hay que tener mucho cuidado con aquellas cosas que se quieren levantar porque no sabemos la caja de Pandora que estamos levantando. Mucho cuidadito con eso. Es un llamado de atención que hacemos aprovechando este espacio que tenemos. Es importante ver cómo podemos cambiar esa narrativa que causa tanto daño y que nos lleva a divisiones que no queremos, que no necesitamos, que no queremos y que no necesitamos. Y yo quiero hacer un llamado específicamente a esa población común y corriente, porque esa gran población común y corriente yo sé que sabe, que conoce y sabe, o sea, ¿quién me va a decir a mí que esas mujeres embarazadas son un peligro o una amenaza para la República Dominicana? ¿De qué manera pueden ser un peligro? Si lo que están es buscando mejor vida. ¿Quién me puede decir a mí o convencer de que estos jóvenes de nacionalidad haitiana que vienen a trabajar, que traemos, porque lo traemos, porque por ahí anda el empresariado demandando y pidiendo que se lo regularicen, porque no quieren perder esa mano de obra, porque tenemos una doble moral que válgame Dios? Entonces, ¿quién me puede decir a mí que esos jóvenes que se la pasan de sol a sol en la construcción, en los cañaverales de la caña de azúcar y en una serie de obras de infraestructura que el mismo Estado contrata, porque ahí viene el tema de la doble moral, que el mismo Estado contrata, tienen alguna intencionalidad que no sea la de buscar recursos, como hace cualquier dominicano o dominicana en los Estados Unidos o en Europa, para mandar las remesas a su país, como sabemos y lo vemos en cada uno de esos centros de envíos, que inmediatamente le llegue el dinero, lo que hacen es enviarlo a su familia o ellos mismos personalmente lo llevan. O sea, ¿qué amenaza puede representar una población como esa que lo que está buscando es cómo sobrevivir? Y sobre todo en un país como la República Dominicana, que está institucionalizado y que tiene Fuerza Armada y que tiene una serie de estamentos y de operativos que obviamente están en capacidad de muchas cosas. O sea, no hay ninguna amenaza, es solamente un pueblo hambriento, deprovisto, con una crisis económica y una crisis política que está buscando cómo sobrevivirle, como hay muchos otros pueblos por ahí tratando de hacer lo propio. Entonces, hay que tener mucho cuidado vuelvo y repito, vamos a bajarle un poco a ese discurso y vamos a bajarle un poco. Y sobre todo a la población común y corriente, que abra los ojos y que analice, que no se deje llevar, que no se deje conducir por estos discursos desproporcionados que no nos llevan a nada bueno. Quiero destacar en la reunión reciente de los expresidentes con el presidente actual. Es importante que la capa política o la casta política de la República Dominicana se ponga clara y que retome todo el tema jurídico y legal también para, y sobre todo que se pueda ver se puedan ver las políticas públicas en materia de política migratoria, se pueda ver cómo trabajar en una real política migratoria que no tenemos. Que ahí es que realmente hemos perdido el tiempo, en poder tener una política pública en materia migratoria que pueda regularizar, que pueda realmente establecer un Estado social y democrático de derecho que fluya, que funcione
en real democracia. Pero sobre todo que esa política pública y esa mirada esté permeada por lo humano, que es lo más importante, y que piense de manera humanista. Hay que volver al humanismo, hay que recuperar esa sensibilidad humana que debe ser característica de las personas, porque desde que vivimos en sociedad tenemos siempre que tener presente a la otra persona y pensar y entender que como quiero que me traten, debo yo tratar a esa otra persona. En resumida cuenta, lo que quiero expresar es que la historia nos ha enseñado que el odio solo genera más división, que si queremos construir una sociedad justa, debemos rechazar esa violencia y ese extremismo que se promueve y pensar en cómo podemos avanzar sin perder nuestra humanidad, que es lo más importante y lo más relevante. Cómo avanzar sin perder el sentido humanitario ante aquellos y aquellas que más lo necesitan. Y quiero recuperar un imperativo que está establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en el primer eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo, como voy a permitir leerlo literalmente para no equivocarme. Dice el eje 1 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue establecida por ley, pero que además se desprende de la última reforma constitucional hecha en el 2010, donde se consultó a todos los sectores de la población dominicana. Dice: la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad y la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y social. Importante esto y esa participación. Eso quiere decir también que además de reunirse los gobernantes y los gobernantes, debe convocarse al conjunto de la sociedad para que nos posicionemos con respecto a cómo queremos que se materialice ese Estado social y democrático de derecho en las políticas públicas. En este caso, las políticas migratorias. A ustedes solo pedirle que al escuchar todo esto hagan sus propias reflexiones, pero háganla siempre acogido al sentido humanista. Recuerden comentarnos por el chat, decirnos su opinión sobre este tema y si les gusta darle me gusta, compartir con sus redes sociales, porque también hay que educar, seguir educando a otras personas con este tipo de orientación y darle a la campana para que sigan recibiendo todos nuestros episodios, todas nuestras entregas. Muchas gracias por su audiencia, por escucharnos y por ser parte de esta gran comunidad. Hasta un próximo episodio.